Bueno, prosigamos con las últimas dos etapas, que vendría siendo la sacular y la alveolar. Bueno, la etapa sacular o de saco terminal comprende desde la semana 24 hasta el término de la gestación. Esta etapa se caracteriza por el importante incremento de sacos terminales y el adelgazamiento de su epitelio. O sea que su epitelio se vuelve muy fino. Este epitelio está formado por dos tipos de células, que son las planas y las cúbicas. Estas están separadas por medio de tabiques. Los primeros neumocitos en diferenciarse son los de tipo 2, que a su vez dan origen a los neumocitos de tipo 1. Los neumocitos tipo 2 se distinguen porque parte de sus organelos citoplasmáticos son los cuerpos lamelares, que al final de la etapa, de esta misma etapa, aumentan de tamaño y número, y por participar en la síntesis y secreción del surfactante pulmonar, que es una mezcla compleja de fosfolípidos y proteínas. Más adelante retomaremos esto del surfactante. Los neumocitos de tipo 1 se adelgazan y participan en el desarrollo de la membrana alveocarpilar. Al momento del nacimiento, esta membrana ya permite el intercambio gaseoso y está formada por el neumocito tipo 1, la lámina basal del alveolo, la del capilar y la célula endotelial. Retomando el surfactante ya dijimos que es una mezcla de lípidos y proteínas sintetizados por los neumocitos tipo 2, almacenados en los cuerpos lamelares y secretado en los alveolos. Su función principal es disminuir la tensión superficial de los alvéolos y evitar la atelectasia pulmonar. La producción de surfactante comienza entre la semana 20 a 22, pero solo está presente en pequeñas cantidades en los lactantes prematuros. No alcanza niveles adecuados, sino hasta el periodo fetal tardío. Hacia la semana 26 a 28, el feto pesa aproximadamente 100 gramos y posee un número suficiente de sacos alveolares y la cantidad suficiente de este surfactante para sobrevivir si se produce un nacimiento prematuro. Antes de este momento, los pulmones suelen ser incapaces de mantener un intercambio gaseoso adecuado, debido por una parte al hecho de que la superficie alveolar es insuficiente y por otra al hecho de que la vascularización no está suficientemente desarrollada. Los fetos que nacen entre la semana 24 y 26 pueden sobrevivir si reciben cuidados intensivos. Sin embargo, pueden presentar la dificultad respiratoria debido a una deficiencia de este surfactante. Aunque la tasa de supervivencia de estos lactantes se ha incrementado gracias a la administración de corticoides, que son pues esteroides producidos por la corteza suprarrenal antes del nacimiento, con lo que se estimula la producción del surfactante. Y aquí terminaríamos con la etapa sacular. Y pues proseguiríamos con la etapa alveolar o postnatal, que va desde el final del periodo fetal hasta los 8 años. El momento preciso del final del estadio de los sacos terminales y del comienzo del estadio alveolar. Aquí ya entramos más en contexto con lo que es el alveolo, que es muy importante para la estructura pulmonar. Bueno, en esta etapa se observa la existencia de sacos análogos a los alvéolos. A las 32 semanas aproximadamente, el revestimiento de los sacos terminales se adelgaza hasta convertirse en una capa epitelial escamosa fina. Retomamos a los neumocitos. Los neumocitos de tipo 1 llegan a ser tan finos que los capilares adyacentes sobresalen en los sacos alveolares. Hacia el final del periodo fetal, aproximadamente en la semana 38, los pulmones pueden llevar a cabo la respiración gracias al hecho de que la membrana alveocapilar es suficientemente fina para permitir el intercambio gaseoso. A pesar de que los pulmones no comienzan a realizar pues esta función vital hasta el nacimiento, están bien pues desarrollados y son capaces de llevarla a cabo en cuanto nace. Al comienzo del estadio alveolar, que es aproximadamente en la semana 24, cada bronquiolo respiratorio finaliza en un conjunto de sacos alveolares de pared muy fina.
separados entre sí por tejido conjuntivo laxo. Estos sacos representan los futuros conductos alveolares. Algo muy importante tocar es pues la transición entre la fase de dependencia de la placenta para el intercambio gaseoso a la fase autónoma de intercambio gaseoso. Bueno, esta transición requiere principalmente de 3 cambios adaptativos en los pulmones. La primera es la producción suficiente de surfactante en los sacos alveolares. La segunda es la transformación de los pulmones a una estructura capaz de realizar el intercambio gaseoso. Y la última es el establecimiento de circulaciones sanguíneas pulmonar y sistémica paralelas. Aproximadamente el 95% de los alvéolos maduros se desarrollan tras el nacimiento. Tras el nacimiento, los alvéolos primitivos aumentan de tamaño a medida que los pulmones pues, se expanden. Pero este incremento del tamaño de los pulmones se debe principalmente al aumento en el número de bronquiolos respiratorios y de alvéolos primitivos, más que al incremento en el tamaño de los alvéolos. El desarrollo alveolar se completa prácticamente hacia los 3 años, pero todavía se añaden alvéolos primitivos hasta los 8 años aproximadamente. Los alvéolos inmaduros tienen el potencial para formar alvéolos primitivos y a medida que estos alvéolos aumentan de tamaño, se convierten en alvéolos maduros. Sin embargo, el mecanismo principal para el incremento del número de alvéolos es la formación de tabiques secundarios de tejido conjuntivo. Ya he comentado que son los que, por así decirlo, subdividen a los alvéolos primitivos de los ya maduros. El desarrollo pulmonar durante los primeros meses tras el nacimiento se caracteriza por el incremento exponencial en la superficie de la barrera aire-sangre a través de la multiplicación de los alvéolos y de los mismos capilares. En los pulmones del recién nacido hay aproximadamente entre 50 millones de alvéolos primitivos. Y entre los 3 a 8 años ya se alcanza los 300 millones de alvéolos ya maduros, que es la cantidad existente en los pulmones de un adulto. Y eso sería todo de etapa alveolar. Finalmente, aquí veremos la estructura de las vías inferiores ya correctamente formadas, donde tenemos que de la tráquea derivaron los 2 bronquios principales o primarios izquierdo y derecho. Estos bronquios principales dieron origen a los bronquios secundarios, los cuales constituyen los lóbulos, en el pulmón izquierdo 2 y en el pulmón derecho 3. Posteriormente, estos bronquios se seguirán dividiendo y van a dar lugar a los bronquios terciarios. Estos bronquios terciarios van a dar origen a mis bronquiolos terminales y finalmente los bronquiolos terminales darán origen a los bronquiolos respiratorios que están íntimamente asociados con los sacos alveolares y estos darán origen a lo que es la membrana alveolo-capilar, lugar donde se llevará a cabo la respiración. Es importante mencionar que dentro de esta capa, como ya se mencionó anteriormente, voy a tener diferentes tipos de células como los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y los neumocitos tipo 2 serán aquellos encargados de producir factor surfactante muy importante para el desarrollo del producto. También cabe mencionar que este factor surfactante dará la pauta entre un pulmón viable y no viable. ¿A qué nos referimos con esto? A lo que comentaba mi compañero, que si yo ya tengo cierta producción de factor surfactante, la vida extrauterina ya puede ser viable. Sin embargo, requiere de diferentes intervenciones a modo que haga que la vivencia de este producto sea pues lo mejor posible. También cabe mencionar, relacionándolo a la clínica, que todo esto que nosotros podemos ver en este sistema será evaluado al nacimiento, por ejemplo, con la escala de Silverman-Anderson, la cual se llevará a cabo o se evaluará durante el nacimiento a los 5 y 10 minutos. Este evaluará diferentes aspectos de la respiración y de la ventilación que son visibles, como por ejemplo el quejido respiratorio, la retracción tifoidea, entre otros. Y todo esto nos indicará si mi producto tuvo alguna malformación que pues se vieron en etapa embrionaria
Y una de las más importantes relacionadas al factor surfactante es la membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio. Finalmente, cabe mencionar que nuestras referencias bibliográficas datan del libro Arteaga, de otro libro de embriología, de Hip Jose, del libro Lackman y del libro Moore. Y eso sería todo por parte de nuestro equipo. Si tienen alguna duda, pueden comentarla. Gracias.